Aló, aló. Buenos días. Vamos a comenzar el segundo día entonces del coloquio Louis Althusser con la mesa Althusser en y para América Latina, formación social y teoría de la reproducción. Va a comenzar Natalia Rocha, cuyo título de su ponencia es Serpiente demoníaca o redentor de la humanidad, memorias históricas, discursos implícitos y aparatos ideológicos en torno a las representaciones contemporáneas de Tupac Katari. Natalia es de la Universidad Mayor de San Andrés, así que comienza. Muchas gracias, buenos días a todos los presentes. Como ya mencionaron, el tema sobre el cual voy a exponer hoy es la figura de Tupac Katari, que dentro de la historia boliviana, que dentro de las narrativas de nación, cobra mucha relevancia. Si bien a esta figura la he analizado previamente desde los estudios culturales, creo que el pensamiento de Althusser puede ayudar a comprender de una forma mucho más profunda cómo una figura puede transformarse en un significante, en una constelación, valga la metáfora, dentro de un universo ideológico mucho más grande donde existen disputas, peleas por el sentido que siempre están dialogando con temas bastante trascendentes como la nación, como la etnicidad, como el indio, etc. Así que, si me permite, antes de introducir a la figura de Tupac Katari, me gustaría precisar brevemente un par de ideas althusserianas que de alguna manera han influido en su trabajo. Básicamente, el texto con el que reflexioné fue Ideologías y aparatos ideológicos del Estado, que justamente trata de abordar esta dimensión global y de cómo existe y de cómo es necesaria establecer un universo ideológico con significados a través de distintos aparatos para consolidar una denominación, para consolidar un discurso sobre el presente, sobre la nación, etc. Entonces, quizás un par de aspectos importantes que se tienen que resaltar son la coexistencia de los aparatos ideológicos y represivos. Al mismo tiempo, también este apunte bastante acertado que Althusser hace sobre la materialidad de la ideología. Esto me parece importante porque a medida que uno recorre no solamente los libros, sino también las representaciones visuales en la misma ciudad, es posible darse cuenta que la figura de Tupac Katari, así como muchas otras figuras, existen en objetos, incluso existen incrustadas en el mismo espacio, ¿no? Y también me parece fundamental rescatar esta idea de pensar en la ideología como un campo de lucha, donde pugnan significados, donde pugnan productos culturales hechos en diferentes momentos históricos, pero también con diferentes intenciones políticas. Pienso que es importante resaltar esto. Y al mismo tiempo, cómo estos productos que devienen tanto del aparato cultural como del aparato educativo interpelan a los individuos, ¿no? Y hacen que se cuestionen, que se replanteen características sobre su identidad, sobre su nación, etc. Después de estos breves apuntes, para los compañeros que no son de Bolivia, vale la pena hacer un pequeño punteo sobre la analogía de la constelación y también sobre quién era Tupac Katari. Pienso abordar este objeto desde la analogía de la constelación, pensada en una construcción de un sistema de relaciones donde las conexiones se construyen desde un sujeto concreto que observa todos los elementos disponibles
a través del tiempo. Algo que me parece fascinante de pensar en las constelaciones es que, si bien muchos humanos a lo largo de la historia hemos observado las estrellas, culturalmente uno puede darse cuenta de que no todas las culturas han observado las mismas constelaciones. Qué sé yo, Tauro, Sagitario, puede existir en ciertas culturas, pero por ejemplo los mayas, en vez de conectar estrellas y hacer líneas, pensaban en cúmulos de estrellas, y las delimitaciones se las realizaba justamente en los espacios vacíos. A donde quiero llegar con esta metáfora es que desde el presente y desde los significados a los que nosotros podemos acceder, intento construir lo que denomino la constelación Katari, que es básicamente un corpus, un conjunto de representaciones rastreables sobre esta figura, sobre este personaje, tanto escritas como visuales y también espaciales, en cierto sentido. Voy a hablar en este punto más adelante. Y algo que también me parece importante remarcar es que es posible, a través de un análisis meticuloso, unir todos estos retazos de un personaje. Ustedes saben, pequeños relatos, pequeñas descripciones, apariciones en cuadros, estatuas, todas ellas forman en conjunto una constelación, pero al mismo tiempo Tupac Katari, así como otros personajes históricos, son una estrella dentro de discursos mucho más grandes sobre la nación. A todo esto, cabe preguntarse quién era Tupac Katari. Brevemente, este fue un personaje muy importante dentro de la colonia, la exaudiencia de Charcas, y fue uno de los protagonistas más importantes de las famosas insurrecciones indígenas anticoloniales en el siglo XVIII. Estamos pensando concretamente en 1781, y en un hito que marcó las insurrecciones anticoloniales para siempre, que fue el cerco de La Paz. Estuvo a punto de tumbar al gobierno colonial aquí, pero bueno, pasaron muchas cosas que al final el ejército realista se impuso, capturaron a Katari y tuvo una muerte bastante dramática. Fue descuartizado por caballos, básicamente, ¿no? Y es justamente en torno a este personaje que he comenzado a rastrear, quizás de una manera un poco accidental, todo lo que se produjo sobre él. Menciones en textos históricos, apariciones en obras de arte, ciertas referencias espaciales, estatuas, y es a partir de este tejido, de esta labor de espigadora, valga el término, que he podido, de la mano de Althusser, clasificar estas representaciones. Pensando en las representaciones escritas, algo que llama la atención es que Tupac Katari aparece en material escrito, aparece representado desde el momento de la insurrección, es decir, desde 1781 hasta el presente. Y creo que podemos pensar estos diferentes retazos desde la distinción de fuentes sobre discursos primarios, secundarios y terciarios que propone Aguja. Justamente uno de los primeros textos en los que aparece es en el diario de Tadeo Díaz de Medina, que fue el oidor de la audiencia de Charcas, que lo sentenció a muerte. Y este fue un autor evidentemente criollo, entre comillas, que presenció todo el cerco que conoció a Katari desde su casona, que se encuentra en la Plaza Murillo. Pero después de esos informantes primarios que vivieron el acontecimiento, aparecen informes coloniales. Posteriormente hay un pequeño periodo de olvido, de silencio, que también me parece importante remarcar, pero va apareciendo en ciertos retazos históricos. Y justamente es en este juego entre saturación de representaciones, pero también silencio y omisión muchas veces deliberada, en los que podemos encontrar
considerar ciertos sentidos nacionales o antinacionales. Creo que en concreto, de todas las representaciones escritas, que generalmente suelen ser estudios historiográficos, podemos encontrar que se mueven entre dos polos. Uno es retratar esta figura como una serpiente resplandeciente, como un horizonte de liberación. Y creo que podemos encontrar este cariz de forma muy diáfana en un libro bastante reciente que se llama Cuando solo reinacen los indios, de Sinclair Thompson. Estos relatos pienso que enfatizan dos cosas. Uno es el carácter profundamente anticolonial del movimiento subversivo, y también algo que se enfatiza es la racionalidad política y estratégica de Qatari como figura. Pero por otro lado, también podemos encontrar estudios historiográficos que lo retratan básicamente como un monstruo de la humanidad, y uno de estos, yo creo que podemos considerarlo, que es el trabajo de María Ceres del Valle. Algo que me parece curioso es que estos dos trabajos, si bien tienen cierta distancia temporal, trabajan con las mismas fuentes, pero llegan a conclusiones completamente distintas. Por ejemplo, desde esta visión de monstruo de la humanidad, algo que se rescata bastante es, por un lado, la barbarie del cerco a la ciudad de La Paz, que es una cuestión que se define casi explícitamente, y también se intenta enfatizar demasiado este carácter mesiánico y casi místico de Qatari. Y es en estos relatos que, por ejemplo, se enfatiza que él era analfabeto, que quizás tenía esquizofrenia, que se echaba conchas de mar, que manejaban los indios y lo demás. Y me parece curioso resaltar cómo este mismo significante, como este personaje, puede tener un sentido distinto que también responde a propósitos políticos. Porque si bien estos son estudios historiográficos, de alguna manera dialogan con el presente. Cuando solo los indios renacen, es algo así como presenta una utopía de un horizonte anticolonial que puede o no puede estarse realizando, pero en el otro texto esa utopía es simplemente desvalorizada a favor de otras formas de organización estatal, por ejemplo, como la economía liberal. Pero también podemos encontrar elementos bastante provocadores en las representaciones visuales. Esto me parece algo curioso porque las representaciones visuales están dispersas en toda la ciudad. Justamente el pequeño fragmento que creo que no se aprecia tan bien, pero es un Tupac Katari de tres caras que se encuentra pintado en un mural bastante significativo que se llama Retrato de un pueblo, que se encuentra en el Salón de Honor de nuestra universidad. A través de recolectar distintas representaciones visuales, pude notar que estas oscilan entre dos tendencias representativas. Una que responde más hacia cierto realismo histórico y otra que responde más hacia ciertos devenires utópicos. Y esto me parece muy interesante porque uno puede encontrar representaciones visuales desde 1700 y pico hasta el 2023 y todos estos productos culturales no coetáneos coexisten en el presente. En cuanto a aquellos que tienen representaciones, digamos, realistas o históricas sobre la figura de Qatari, algo que tengo que hacer notar es que se lo suelen retratar principalmente en dos momentos. Unas son aquellas que enfatizan el momento insurreccional, es decir, cuando él está tomando la ciudad, cuando él está peleando, cuando él está triunfando, pero también existen representaciones sobre el momento de la derrota, que lo muestran siendo descuartizado, que lo muestran solo, que lo muestran vulnerable y que muestran la superioridad del poder colonial. Y en cuanto a las representaciones utópicas, que
yo las denomino como ahistóricas, básicamente disocian a Tupac Katari de su contexto histórico y de sus acciones concretas, y lo van a representar principalmente de dos formas. Una como, digámosle, un símbolo autosuficiente, como una estatua, que denota que es Tupac Katari, pero es un significante flotante. Pero también van a haber representaciones utópicas que lo van a situar a Tupac Katari dentro de narrativas mucho más grandes sobre el horizonte de la nación. Veamos cómo se manifiesta eso concretamente. Por ejemplo, con respecto al primer tipo de representaciones realistas históricas, una que destaca es el cuadro del Cerco de la Paz, de Olivares, donde en el fondo de la cima podemos ver a Katari a caballo y podemos ver la enorme cantidad de indígenas que están asediando la ciudad. Justamente en las imágenes pueden apreciarse muchos colgados, pueden apreciarse textos, referencias al animal. Es el evento histórico, es el centro de la manifestación de la fuerza en todo su esplendor. Pero también existen representaciones terroristas, que tenemos a la que justamente se encuentra en el Museo Costumbrista, que es uno de los museos más importantes. Vemos a Katari siendo descuartizado prácticamente, con un par de mujeres indígenas llorando y nada más. Y cabe notar que esta representación derrotista fue hecha durante lo que podemos considerar una época del Estado republicano, colonial y también liberal. Entonces, existen dos formas completamente distintas de pensar en Katari, desde la insurrección misma, desde el proyecto anticolonial, pero también desde su derrota y desde su superación, entre comillas, como proyecto emancipativo. También, dentro de las representaciones visuales, nos encontramos con estos retratos utópicos y históricos. Pienso que los más comunes son aquellos que lo disocian de su contexto, que aparecen en forma de pinturas, en forma de estatuas. Pero los que me parecen más interesantes son aquellas representaciones utópicas que nos sitúan dentro de discursos de nación, como el que podemos ver a la derecha, que forman parte de un mural realizado por Solón durante la Revolución del 52, que definitivamente fue un hito que marcó la historia de Bolivia. Y algo que me parece bastante interesante es que Tupac Katari aparece como una figura central dentro de esta narrativa. Para Solón y para muchos textos que devienen de este periodo anterior, la historia de la insurrección comienza con Katari, comienza con su derrota, y de alguna manera todo lo que sucede en la historia, la independencia, la guerra federal, los gobiernos liberales son parte de una gran epopeya, de una gran acumulación histórica que culmina con esta revolución a mediados del siglo XX, donde Katari encarna este hombre nuevo, digámosle, que derrota tanto el horizonte colonial como el horizonte liberal, ¿no? Que poco a poco va construyendo este nuevo proyecto de Estado-Nación. Y así como esta representación, hay muchas que sitúan a Tupac Katari como un justificativo, podría decirse, de horizonte de nación. Esto no incluye solamente al Estado del 52, sino también al mismo Estado plurinacional que me parece de una manera muy acertada rescata esta figura como parte de la genealogía de luchas hacia la construcción de la plurinacionalidad. Y algo interesante es que, si bien este personaje podría parecer anacrónico, resulta muy curioso cómo sigue reverberando en la memoria colectiva, incluso en el golpe de Estado del año 2019. Para ello quiero mostrarles un pequeño video de los días críticos de lucha. Este video se hizo muy famoso y es justamente
Después de la renuncia de Evo, cuando comenzaron las movilizaciones populares en la ciudad del Alto, que suele autoidentificarse como indígena, entre otras autoidentificaciones. Mis compañeros políticos lo deben conocer. Aquí podemos ver a muchas personas marchando con guiparas, con polleras y enunciando la famosa frase, ahora sí, guerra civil. Para los bolivianos es recordar un momento bastante duro, pero lo que quiero resaltar de este video y de este momento es que inmediatamente cuando se viralizó, desde la ciudad de La Paz, e incluso desde los círculos académicos, comenzaron a decir, ¡ay! Los indios están bajando, los indios nos van a acercar. Eso ya resulta un poco familiar, ¿no? Es demasiado loco como después de tantos siglos, Túpac Katari y todo lo que implica su proyecto anticolonial sigue reverberando en la memoria del presente. Como decía Italo Calvino, la memoria es redundante, repite los signos para que la ciudad comience a existir. Incluso podemos ver a la figura de Katari como una parte constitutiva dentro del horizonte nacional. Y es aquí donde Katari comienza a Althusser y comienzan a surgir pues, muchas preguntas, como por ejemplo esta idea de la ida y vuelta metafórica. Efectivamente, podemos confirmar la noción de la materialidad, de la ideología desde Althusser, pero también podemos hacernos un par de preguntas. ¿Cómo, desde estudios concretos de significantes dentro de discursos, podemos pilotear con toda esta cantidad de representaciones no coetáneas? Si es que existen tantos discursos, ya sea Katari como monstruo, Katari como redentor, ¿en qué momento o en base a qué criterios podemos identificar con tanta claridad la existencia de una ideología dominante? ¿Cómo es que estos significados que están dispersos por el tiempo y por la ciudad interpelan a todos los sujetos? ¿Lo hacen de la misma manera? Las interpelaciones son distintas. ¿Y cómo encaramos a un presente que está siendo constantemente interpelado y resignificado por el pasado, que lo está resignificando? Se varía mi ponencia con estas reflexiones. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Natalia. A continuación, Laura Vanderilov presentará su ponencia que tiene por título, lo digo en castellano, Reverberaciones de la formación social en Althusser para América Latina, formación social abigarrada en Zabaleta y heterogeneidad estructural en Quijano. Buenos días a todas las personas presentes y las organizadoras. Yo voy a leer mi presentación para evitar cualquier tipo de improvisación. Vamos. En Althusser, el concepto de formación social, ya presente en la obra de Marx, aspira a sustituir la noción de sociedad que estaría cargada de ideología burguesa. El primero designa el objeto de la ciencia de la historia, en tanto que es una totalidad de instancias articuladas sobre la base de un modo de producción determinado. De esta manera, movilizar los términos formación social o formación económico-social permite una mediación entre el alto nivel de abstracción en el que se basa la categoría de modo de producción y la coyuntura más cercana a la concretud. A partir de este tipo de concepción, Althusser y otros autores desarrollaron la comprensión de que no existe un modo de producción puro, lo que implica repercusiones directas en el marxismo no mecanicista en la periferia del sistema. Hoy mi objetivo general es adentrar el debate sobre las formaciones sociales en América Latina.
Para esto compara el concepto de formación social abigarrada postulado por el boliviano René Zavaleta Mercado y cómo es movilizado y actualizado por sus actuales intérpretes, con la formulación de heterogeneidad estructural desarrollada por el peruano Aníbal Quijano. Entiendo que ambas contribuciones estuvieron influenciadas por el uso autosediano de formación social. Sin embargo, desde este punto admito que en esta ocasión pretendo hablar más de Zavaleta, uno de los escritos más completos que sistematiza comparaciones entre los conceptos de Quijano y Zavaleta fue publicado por Fabián Cabaús y Tomás Torres. En Formación Social Abigarrada, Heterogeneidades Histórico-Estructural y el Problema del Tiempo Histórico, ellos argumentan que la categoría tiempo es el pilar central de comparación entre las dos obras. Teniendo en cuenta esfuerzos previos, mi presentación pretende explorar la repercusión del tratamiento autoseriano dado el concepto de formación social en estas dos obras más significativas sobre la formación social latinoamericana, de las más, ¿no? Tirando del hilo de las influencias en la matriz teórica de Zavaleta, las formulaciones del alemán Ernst Bloch resumen tanto en las realidades latinoamericanas que no es casualidad que inspiraron la concepción de formación social abigarrada. En la obra Herencia de este tiempo, escrita en medio del calor de los hechos, el autor Bloch identifica una acumulación de disyuntivas histórico-temporales en la sociedad alemana pre-nazi. Bloch explora la idea de existencia de sociabilidades superpuestas y por lo tanto no contemporáneas, aunque insertadas en un mismo tiempo histórico. La categoría de no simultaneidad de lo simultáneo cuestiona el paradigma del progreso lineal, inexorable y homogéneo. Tal enfoque que expresa una preocupación por niveles de análisis más concretos, capaces de captar las disonancias y idiosincrasias de realidades específicamente situadas en el tiempo y en el espacio, aparece en Marx cuando, al desarrollar la idea de transición, él admite la supervivencia de huellas de otros modos de producción en mayor o menor medida bajo el capitalismo. El debate encuentra en crítica del programa de Gotha de 1875, por ejemplo. No es por causalidad, en el capítulo 23 del libro 1 del Capital, Marx identifica la forma latente entre las capas de la superpoblación relativa. Otros signos de esta complejización en el análisis de las relaciones de producción están en la formación de la categoría subsunción formal al capital, también en el libro 1. De manera muy simplificada, desde el capítulo 14 se puede inferir que la subsunción formal es suficiente en los casos en que se extrae plusvalor absoluto, mientras que la subsunción real es una premisa para la producción de plusvalor relativo. Una vez más, Marx identifica situaciones híbridas entre las dos formas, especialmente en países con industrialización capitalista menos avanzada. Siguiendo esta lista no exhaustiva o definitiva, dicha problemática verifica en los indicios de que la acumulación originaria puede continuar mismo después de la transición capitalista en Europa, como en los procesos de colonialismo. Al menos desde la acumulación de capital de Rosa Luxemburgo, ha habido una discusión duradera en el campo marxista sobre el carácter permanente de los fenómenos del orden de la acumulación originaria en todas las fases del capitalismo y quizás todavía más en el patrón de reproducción neoliberal. Además, los dos autores provienen de países andinos con importantes similitudes formativas, como una fuerte presencia indígena. Ambos nacieron en la década de 30. Estos autores fueron parte de un linaje de marxistas heterodoxos cuyas las formaciones teóricas se ven alentadas por la creatividad. Representan el marxismo practicado en los márgenes del sistema capitalista, tal como hizo Mariátegui, desobedeciendo las líneas hegemónicas del internacionalismo de su tiempo. Desde Mariátegui, los cuestionamientos sobre el paradigma progresista, homogéneo, cohesivo, teleológico y unilineal del tiempo han sido un sello distintivo del marxismo latinoamericano. El problema del tiempo en la obra y en el método de Marx ha sido fuente de disputas e interpretaciones contradictorias durante muchas décadas.
Algunos autores marxistas han reinterpretado la obra marxiana, identificado una especie de giro epistemológico anticolonial al final de su vida. Estas producciones destacan un pasaje, la carta de Marx enviada a la populista rusa Vera Zasulich en 81, en la que él reconoce como posible que las comunas rurales rusas sean puntos de apoyo para la revolución socialista. Así, esa estructura no necesariamente tendría que ser superada por el capitalismo como etapa previa. Dichos estudios amplían el apoyo a perspectivas no etapistas y no unilineales de desarrollo dentro del campo marxista. Comprensiones históricas como la de Quijano, que apuntan al dominio del capitalismo en las colonias y excolonias americanas, convergen con la defensa hecha por el análisis del sistema mundo y décadas antes por el argentino Sergio Babú, de que las Américas han sido capitalistas desde su origen, es decir, desde la colonización, dado que a partir de esta inserción los colonizadores comenzaron a explotar y esclavizar las poblaciones originarias y, con el inicio del tráfico transatlántico, a las personas negras, con el objetivo de producir mercancías para el mercado mundial. En esta perspectiva está implícita una metodología de análisis que va de la totalidad hacia la parte, del todo y universal a lo particular, privilegiando las relaciones generales y globales más que las internas, lo que lleva a autores que parten de este punto de vista a comprender que incluso los países más atrasados en su desarrollo industrial son capitalistas en la medida en que están insertos y desempeñan funciones en el sistema de acumulación. Su posición subordinada sería precisamente la forma en que el capitalismo madura y se desarrolla en los países periféricos o dependientes. Después de todo, no se trata de falta de capitalismo. Según Cabaluz y Torres, Aníbal Quijano concibe una relación heterogénea que da cuenta de formas de producción, de historia y cultura que se combinan articuladamente a partir de un principio hegemónico que les otorga la característica de totalidad histórica concreta. Por otro lado, en una valoración más matizada, Zavaleta a lo largo de su obra privilegia un análisis de las luchas de clase endógenas y de las peculiaridades de cada situación nacional concreta, especialmente en tiempos de crisis, los momentos más oportunos para observar y conocer el verdadero estado de la formación abigarrada. De la apreciación de sus escritos entendemos que el autor mantiene cierta indefinición sobre si el abigarramiento es una condición plenamente abarcada por el capitalismo. No sabemos con seguridad si esta posibilidad sería coherente, dado el énfasis que él designa al carácter fragmentado, incipiente, inorgánico y desarticulado de la formación social boliviana, además de la superposición desprovida de centro, de modos de producción. Zavaleta identifica la superposición de diferentes relaciones sociales, cosmologías, idiomas y estructuras de autoridad, lo que complexifica aún más el cuadro a ser investigado en sus detalles. En los postulados de Zavaleta, tanto las fuerzas productivas como la burguesía y el Estado en el país son débiles, son incapaces de forjar una verdadera unidad nacional. Por lo tanto, el capitalismo boliviano se revela más disfuncional y quizás fracasado que integrado de manera sui generis al sistema. Por otro lado, en los años 2000, García Linera resume el problema del abigarramiento y su relación con el Estado boliviano de la siguiente manera, comillas: la monoetnicidad o mononacionalidad del Estado en una sociedad multiétnica o multinacional es, por lo tanto, el primer disloque de una relación eficiente y democrática entre sociedad y Estado. El otro eje de desarticulación social sustancial es que Zavaleta llamó lo abigarrado, concepto que se puede resumir como la coexistencia superpuesta de varios modos de producción, de varios tiempos históricos y sistemas políticos. Se puede decir que Bolivia es un país donde coexisten desarticuladamente varias civilizaciones, pero donde la estructura estatal recoge la lógica organizativa de solo una de ellas, la moderna mercantil capitalista. Para Torres y Cabaluz, se puede sostener que en formaciones sociales abigarradas existe un proceso de sunción fallida al capital,
o disfunción formal, pero no disfunción real. Planteado de otra manera, en sociedades abigarradas hay función formal y apropiación del excedente, pero esto no implica necesariamente la subsunción real al capital. Según las definiciones del propio Zavaleta en 83, por subsunción formal se entiende la supeditación del individuo libre al mando del capital, pero todavía no contiene la aplicación de la ciencia al acto productivo, que es un momento propio de la fase real. Sin embargo, desde mi comprensión de las categorías marxistas de sumisión formal y real, si existe algún tipo de sumisión al capital, incluso con predominio aún del tipo formal y de la extracción de plusvalía absoluta, que de ninguna manera deja de ser valorización del valor, hay capitalismo. Entiendo que cualquier proceso de sumisión significa integración y lo que está integrado no está afuera del capitalismo. Todavía observo que en su diagnóstico Zavaleta deambula entre la convivencia desacorde y la dominación. Esto va más allá de mi propuesta de presentación, pero en el momento en que Zavaleta escribía, la definición sobre el modo de producción en Bolivia podría determinar la estrategia que debían emprender socialistas o comunistas para la revolución en el país. Los debates sobre el etapismo, el reformismo, la estrategia socialista o democrática y popular y la revolución burguesa resuenan entre la izquierda en toda América Latina hasta el día de hoy. Habiendo esbozado esta problematización, en el siguiente fragmento, Cabaluz y Torres comienzan a trazar las líneas que llevan a identificar el abigarramiento con la forma en que allí, en Bolivia, se constituye el Estado, ya que la situación abigarrada produce un tipo singular de Estado, estados aparentes, los cuales se caracterizan por intentar imponer una cultura y una lengua oficial, desconocer las formas de organización propias de las comunidades indígenas, negar las formas locales de autoridad, los ejercicios de deliberación colectiva, entre muchas otras cosas. En este punto, la caracterización del Estado boliviano surge nuevamente el problema del capitalismo. Este Estado aparente, articulador de variaciones multidimensionales que busca imponer su poder, incluso sin haber sido resultado histórico de contradicciones que desarrollaron orgánicamente, sería o no un Estado capitalista. Una vez más, Zavaleta parece estar lidiando con un Estado y con relaciones de producción capitalistas, además de procesos de individualización y establecimiento de subjetividad jurídica que en realidad son incapaces de imponerse. La desarticulación no impide que haya una disputa entre las diferentes formas de sociabilidad, comprensión del tiempo, producción y organización social, donde una de ellas claramente intenta dominar y destruir a las otras, o al menos imponer su poder de coerción y de forma más incipiente político. En este contexto, la presión para una mayor estandarización de la economía emana sobre todo del exterior a través del imperialismo. El estado también es aparente porque la acumulación primitiva no ha transcurrido de todo y la separación de la esfera política de la económica, a partir de la cual el Estado pasa a ser el organismo apartado del trabajador y del propietario, lo que garantiza la acumulación y la reproducción del capital. En ese sistema, la producción y la apropiación no se organizan regularmente mediante la coerción directa, sino por la mediación de contratos basados en la igualdad jurídica o formal. Sin la acumulación primitiva, esta separación no se materializa. Además, los estados aparentes están desprovidos de legitimidad y sustentados en un tipo de dominación sin hegemonía, en la medida en que son estados etnocéntricos que no se basan en una identidad nacional capaz de agrupar la población bajo su égide. El Estado boliviano del cual habla Zavaleta es hueco, pues no está lleno de contenido nacional. Ante las dificultades para imponer su autoridad y hegemonía mediante el consenso, el Estado no tiene otra opción que aplicar la violencia pura y directa para mantener el control de su territorio y su población. Sin embargo, esto no logra destruir otras formas que en gran parte siguen funcionando según sus usos y costumbres. Ante eso, cabe preguntar si los gobiernos del MAS, de cierta manera, lograron superar al Estado aparente
de qué modo esta superación era una de sus intenciones y en qué medida esta acción de facto no significaría estandarizar y ampliar el predominio de las relaciones capitalistas sobre los diferentes pueblos que habitan Bolivia. Habría el más reformado el Estado para, finalmente, integrar, entre comillas, esta diversidad en una nueva unidad más poderosa, cierra comillas. Pregunto, parafraseando Luis Tapia. Si bien no tiene un dominio generalizado, según Zavaleta, el Estado es el que concentra mayor poder total que cualquier otra autoridad tomada individualmente, aunque quizás no en relación con la suma de todas las partes, las demás unidades de ejercicio del poder o autoridad. Por ahora vamos a traer, yo voy a adelantarme un poco. Yo hablo un poco unas citas de Quijano. Dicho eso, Quijano, superando el paradigma dualista entre lo moderno y lo tradicional, identifica una relación de hegemonía y control del capital sobre otras formas, incluida una relación aunque no armónica de funcionalidad, término poco presente en la obra de Zavaleta, de partes heterogéneas en relación con el todo. Como señala Cavaluse Torres, hay más antagonismo en el texto de Quijano y tensiones, pero no se entiende como una exterioridad radical. De esta perspectiva, lo global y lo particular se articulan de manera heterogénea, pero hay dominio. Después de todo, las relaciones desiguales, jerárquicas y dependientes entre el centro y la periferia, los países capitalistas avanzados y los dependientes también permean la dimensión interna de los países y de sus clases. Es posible especular que, por lo menos en el caso boliviano, el proceso de hegemonización en el momento de los debates que recuperamos no habían llegado al punto de solidificar el dominio del capital sobre otras formas que aún mantienen o mantenían autonomía económica, política y cultural ante la sociedad colonizadora, como lo que Quijano denomina relaciones de reciprocidad. La reciprocidad se refiere al sistema de producción y reproducción en que los miembros de una comunidad participan en prácticas de intercambio mutuo, cooperación y solidaridad para satisfacer necesidades colectivas. Un ejemplo de eso sería el layo en el altiplano andino, particularmente discutido por Mariátegui en el ensayo El problema del indio, en el cual lo considera la base de un tipo de comunismo incaico. Como ya decimos, la mayor convergencia entre los dos aportes de Quijano y Zavaleta tienen que ver con el cuestionamiento de la concepción eurocéntrica del tiempo. Dado que ambos no son partidarios de paradigmas teleológicos de enfoque histórico, valdría la pena preguntar, ¿cómo entendería cada uno la posibilidad de superación de la condición abigarrada y de la heterogeneidad estructural sin poner fin a otras relaciones de producción, como la reciprocidad? En otro aspecto, podríamos preguntar, ¿quiénes serían hoy los sujetos revolucionarios de una formación social abigarrada o conformada por la heterogeneidad estructural? Recuerdo que en su época, la década de los 20, José Carlos Mariátegui respondió enfáticamente que no habría revolución socialista posible que no involucrara a los indígenas. Coincido con los autores Cavaluse y Torres en la importante divergencia al respecto del eje de articulación entre Quijano y Zavaleta, aunque García Linera ha movilizado la categoría de Zavaleta de una manera más cercana a la comprensión de Quijano sobre el sometimiento del capital y el Estado nacional. Para Zavaleta, en formaciones sociales abigarradas, la heterogeneidad no se articula en torno a ningún tipo de relación social, es decir, existe simultaneidad, sobreposición desarticulada, coexistencia entre relaciones de producción capitalistas y otras no capitalistas, mientras que para Quijano, la heterogeneidad de las sociedades latinoamericanas se encuentra articulada en torno a un eje hegemónico que desde la modernidad se asocia a las relaciones sociales de producción capitalista. La síntesis realizada por los autores busca comprender la dialéctica que permea la obra de estos intérpretes marxistas latinoamericanos, entre expansión, subsunción, estandarización y homogeneización,
por un lado y heterogeneidad y fragmentación por el otro. Movilizar a estos autores no implica negar la tendencia del capital y de la modernidad a uniformizar e intensificar el desarrollo del tiempo histórico, asociado al incremento de la acumulación y la extracción del plusvalor, pero sí implica reconocer que en vastas regiones de América Latina y Caribe, dicha propensión o tendencia no logra imponerse de todo, perviviendo con concepciones diversas, múltiples y heterogéneas de concebir la temporalidad histórica. Yo tengo que terminar. Volviendo al tema del Estado, la afirmación tajante de los jóvenes Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, el poder del Estado moderno no es más que un comité que gestiona los negocios comunes de la clase burguesa. Voy a hacer unos comentarios sobre la concepción de Estado en Zavaleta. Es la que mejor ejemplifica lo que sería una teoría instrumentalista del Estado. Muchas otras concepciones marxistas, como las contenidas de forma diluida en el famoso análisis del golpe de Luis Bonaparte en 51, marxistas se opusieron a esta reducción, buscando ubicar lo que sería para Zavaleta la teoría del Estado capitalista, encuentra una defensa de la perspectiva instrumentalista como apropiada para alguna situación, entre ellas durante las fases agudas de acumulación originaria y mientras reine la subsunción formal, es decir, contextos en los que Zavaleta solía situar la abigarrada sociedad boliviana y una parte considerable de América Latina, cuando publicó Lo Nacional Popular en Bolivia. Para Zavaleta, el Estado es una condición sine qua non para llevar a cabo el proceso de acumulación original, porque necesita de cohesión. En otras palabras, la autonomía relativa solo se vuelve posible después que se haya producido la despersonalización del poder. Antes de esto, cuando la ley del valor aún no se ha generalizado, la zona de hegemonía donde se ubica la ideología y el consenso es aún incipiente. Además, Zavaleta relativiza la validez de otros conceptos importantes para el marxismo europeo del siglo XX, como el de aparato ideológico de Estado. Aclara Zavaleta. Es por eso que las categorías intermedias, predominantemente históricas, como formación económico-social, bloque histórico, superestructura, hablan de la diversidad o autoctonía de la historia del mundo. En cambio, el modo de producción capitalista, considerado como modelo de regularidad, se refiere a la unidad de esta historia. Mundialización de la historia. Ya. 3 minutos, bastante. Perdón. Además de exponer tensiones en el marco teórico althusseriano, dado posicionamiento metodológico, se refiere al rechazo de Zavaleta a la aplicación mecanicista de leyes generales y atribuciones indebidas de regularidades. Al respecto, podemos decir que el autor tiene una preocupación epistemológica más ideográfica que nomotética, más aún en contextos de diversidad multidimensional y factorial como el boliviano. Ejemplo de esta perspectiva, el autor demuestra las dificultades para proponer una teoría general del Estado basada en leyes generales, equivalente a la que Marx formuló sobre el modo de producción. No por acaso, para el caso de su patria, Zavaleta identificó el Estado aparente. En último término, dice Zavaleta, la teoría del Estado sí es algo en la historia de cada Estado, o sea, cada caso es un caso. Hay que definir, provoca, ¿no? Hay que definir las fases de determinación lineal de la infraestructura económica sobre lo superestructural y los momentos que son netos cuando existen de primacía de lo político. Eso no habla de una cuestión de leyes, sino de situaciones, diferencia ahí. Posiblemente este fue el caso de la Revolución de 52, ya que para Zavaleta varios momentos históricos ponen en duda la idea automatista de que las crisis estallan en el campo de la política, promoviendo irrupciones sociales. Tan pronto las contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción están maduras. Ya, es esto. Gracias.
Luara, compañera de la Universidad de Brasil. A continuación, seguimos con la siguiente ponencia de Galia Androvic, cuyo título es Conversaciones con Althusser sobre determinación, abigarramiento y lo multisocietario. Muchas gracias por haberme provocado estar aquí y volver a visitar Althusser. Hace muchos años lo visité a propósito de mi tesis de licenciatura versaba justamente sobre las lecturas y el recorrimiento de Nikos Poulantzas sobre Althusser. Y bueno, he tenido que volverlo a visitar desde muchos años, ya soy bastante titulada, y quiero yo traerles algunos lazos conductores entre las conversaciones que se me ha ocurrido hacer, no infundadas, entre la irradiación de la visión de Marx, pero al marxismo fundamentalmente a partir de Althusser, de dos autores bolivianos como es René Zabaleta Mercado y Luis Tapia. Es decir, quiero presentarles tres momentos de esta irradiación de la obra de Marx, que he querido llamar el marxismo en sus complejidades. Es decir, creo que tanto Althusser como Zabaleta y Luis Tapia desarrollan principios filosófico-ontológicos. Lastimosamente estudio filosofía, así que me voy a adentrar en términos filosóficos que me parecen absolutamente fundamentales para entender una categoría que la propone Althusser para explicar la complejidad de la existencia capitalista. Entonces voy a hablar fundamentalmente de una obra de Althusser, que es el materialismo, para un materialismo el materialismo del encuentro, que a mí más me gusta utilizar del encuentro, no se llama así la obra, para ahondar sobre el concepto de sobredeterminación, pero fundamentalmente para explicar cómo en este concepto hay dos vetas, vamos a decirlo así, recogidas desde la visión de Epicuro, que marcan este debate de la contingencia y la necesidad. O sea, a mí me interesa saber cómo se estructura esa categoría de la sobredeterminación en Althusser y ver cómo esta irradia luego al concepto zabaletiano de lo abigarrado, anudado con en el tiempo. Para gobernar sus movimientos se hace política de cada sociedad y entre sociedades. Es una cita de la política salvaje de Gustave del 2008. ¿Qué es lo importante que veo como central en estos tres autores? Althusser, Zabaleta y Tapia, es tratar de ver el tiempo, la temporalidad en la constitución de las relaciones sociales y al mismo tiempo su especificidad. Entonces, lo que aquí está en debate, evidentemente, es la visión política de
Entonces, para poder comprender esto, he retomado, como les decía antes, el texto althuseriano en el que antes de la formación del mundo, infinidad de átomos caían en paralelo en el vacío. No paraban de caer, lo que implica que antes del mundo no había nada. Y al mismo tiempo que todos los elementos del mundo existían por toda la eternidad antes de que hubiera ningún mundo. Lo que implica también que antes de la formación del mundo no existía ningún sentido, ni causa, ni fin, ni razón, ni sin razón. ¿Esto qué significa? Y esto es clave para entender el momento constitutivo que quiere ayudarnos en lo social, evidentemente, Althusser. ¿Qué quiere comprender Althusser? La constitución de la totalidad como una carambola, ¿no? Y para comprender la constitución de la totalidad social en un momento determinado específico, dice, y retoma la noción de Kliname, que es una noción de figura, y dice, el Kliname es una desviación infinitesimal, lo más pequeño posible, que tiene lugar, no se sabe dónde, ni cuándo, ni cómo, y que hace que el átomo se desvíe de su caída en picada en el vacío, y rompiendo de manera casi nula el paralelismo en un punto, provoca un encuentro con el átomo que está al lado y encuentra una carambola y el nacimiento de un mundo, es decir, del agregado de átomos que provocan en cadena la primera desviación, el primer encuentro. Aquí está claramente definido. ¿Qué va a entender como momento constitutivo Althusser de una realidad concreta, compleja, en ese momento planteada como átomos, pero que señala que, número uno, que no hay nada primero, y número dos, que en la existencia constitutiva siempre van a permanecer las realidades como realidades atómicas, separadas en sí, y que no van a perder, podríamos decir, anidando su identidad. Y esto es clave para entender luego la sobredeterminación, porque si no, no se entiende cómo es posible que en realidades sociales complejas siempre existe un elemento que sobredetermina a las otras. Solamente se puede entender esto en la medida en que se entiende que la totalidad, al constituirse, tiene elementos atómicos separados. Es decir, y esto va para todas las constituciones, todos los momentos constitutivos, todas las sociedades, incluida la capitalista, etcétera, etcétera, tienen momentos constitutivos en los que sus elementos de constitución permanecen como realidades átomos, separadas, constituidas independientemente. Entonces, por eso he tomado esta cita.
Por lo tanto, podríamos decir, y con ello niega evidentemente a Althusser, todos los debates los famosos orígenes o genealogías, ¿no? Dicen, entonces aquí quisiera hablar precisamente del tema del debate del origen. El origen, le he puesto por eso el subtítulo de esta lámina, origen del todo es una desviación, pero durable del encuentro. Es decir, además de que exista esta desviación, el origen de cualquier mundo, de cualquier realidad social, es una desviación. Esto es importantísimo, porque si no fuera así, o sea, está planteando una ontología vamos a decir así, de la ruptura, de la desviación, de la no continuidad, de la no linealidad, ¿no? Y esa se da por un encuentro, y además un encuentro fortuito, esto es lo más importante. O sea, y además nadie puede, entre comillas, establecer en qué momento y en qué temporalidad se ha dado ese encuentro. Lo que sí podemos establecer es que las cosas están dadas como están dadas en ese momento. Y a partir de ese darse, ahí podríamos decir que está tirando una pista a que el estudio de las complejidades sociales tiene que hacerse a través de una arqueología de lo dado, ¿no? Entonces, dice, el origen de todo mundo, y con ello de toda realidad y todo sentido, se ha debido a una desviación. La desviación y no la razón, la causa, sea el origen del mundo. Es decir, para que la desviación dé lugar a un encuentro del que nazca un mundo, hace falta que dure. Es decir, no solamente hay el momento irruptivo de la unión de los átomos que parecen como átomos, sino además de que esa desviación que se consolida como un lavaje todavía no solidificado, tiene que durar. Es decir, la durabilidad, aquí hay un elemento central para el análisis de la realidad compleja, es la durabilidad, ¿no? Y este análisis lo va a continuar brutalmente Zabaleta Mercado cuando va a hablar de la alianza, por ejemplo, en momentos de crisis de clases sociales que estaban en disputa y que no veían reconciliación alguna, ¿no? Entonces, esta es una de las vetas, el concepto de durabilidad en el principio de la constitución de las complejidades, el encuentro con durabilidad es uno de los principios ontológicos necesarios que estaría planteando Althusser para comprender la sobredeterminación. Es contingente, por lo tanto, la constitución de lo social político complejo es contingente. Sin embargo, al haberse ya solidificado, la constitución del mundo empieza a crear sus necesidades. Y ya no estamos en el orden de lo contingente, sino Althusser dice, en el momento en que hay la constitución, pasada la constitución y habiendo un tiempo prolongado en el que los átomos siguen persistiendo como átomos, pero se constituyen al mismo tiempo como realidades atómicas, pero en un todo, ¿no? El concepto de totalidad es importantísimo. Recién aparece el problema de la necesidad. Esto es muy importante porque ahí recién entendemos cómo es que entonces nosotros tenemos que estudiar las realidades complejas, o sea, estudiarlas ya en su constitución duradera, en tanto que totalidad duradera, ¿no es cierto? En el tiempo que dura, ¿no? El mundo es un hecho consumado. ¿Sí está bien? El mundo es un hecho consumado, en el cual, una vez consumado el hecho, se instaura el reino de la razón, del sentido, de la necesidad y del fin. Para la propia comunicación del hecho no es más que el puro efecto de la contingencia, ya que depende del encuentro aleatorio de los átomos debido a la desviación declinante. Esto es lo que, recogiendo a Marx en las resonancias de este planteamiento althusseriano, y él mismo también lo plantea en el mismo texto, en su materialismo de los encuentros, lo que Marx denomina das Vorgefunden. Vor en alemán es el prefijo para pre, y gefunden es dado, o sea, es presente, existente.
Lo que importa en esta concepción, cuando estoy volviendo a citar a Althusser, lo que importa en esta concepción no es tanto el derivar de las leyes, digamos, de sus esencias, sino el carácter aleatorio de la toma de conciencia de este encuentro que da lugar al hecho consumado, del cual pueden enunciarse leyes. Bueno, aquí entendemos perfectamente por qué postula Althusser que nosotros podemos hacer ciencia de lo social y ciencia de lo complejo, ¿no? Porque en el momento en que nosotros realmente podemos identificar la realidad es cuando la cosa que se había constituido durablemente muestra su Vorgegeben, lo dado antes, Y la pista es reconocer no el punto de emergencia, de origen, sino cómo se plasma lo dado en esa constelación aleatoria, compleja, de lo Vorgegeben, o sea, de lo previamente dado, de lo presente. Modo de producción, estructura y sobredeterminación. Entonces, por eso aquí estamos ya con el encaje, Dios mío, tenía más tiempo, Dios. Todo modo de producción está constituido por elementos independientes, los unos de los otros, es la teoría de los átomos, ¿no ven? Siendo cada uno el resultado de una historia propia, sin existencia ninguna relación orgánica o teológica entre estos diversos históricos, de estas diversas historias. En un modo de producción, una combinación porque es una estructura que impone su unidad a una serie de elementos. Es decir, en un modo de producción donde estamos casi permanentemente los átomos, es decir, los diferentes modos de producción que unos se sobreponen entre otros. Sencillamente explica esto no solamente con relación a los modos de producción, sino con relación a un modo de producción en particular. No voy a dar ejemplos, seguramente más adelante me van a dar el chance de dar. Pero alternado a la sobredeterminación, lo que quiere derruir Althusser es la relación sobre determinación y dialéctica, y fundamentalmente negar este tema hegeliano famoso del Aufheben, o sea, de levantar lo preexistente y llevarlo y mostrar el proceso de desarrollo histórico, social, el desarrollo de las complejidades como un levantar siempre de lo mismo y que, por lo tanto, irá siempre en el mismo camino y la misma dirección temporal. Esto, o sea, es decir, lo que está planteando Althusser, el concepto de sobredeterminación, es romper con la idea de la negación y la linealidad, por lo tanto, del proceso histórico-social y de las sobredeterminaciones en los mismos. Perdón, ahora voy a tener que tirar velozmente. No hay entonces encuentro en esta visión dialéctica de la negación y de una visión determinista absoluta, porque la visión hegeliana para Althusser es una visión determinista absoluta, donde no hay posibilidades precisamente de lo aleatorio, ¿no? Es descartada. Y esto podríamos retomarlo de la noción del poder dual, que sintetiza como momento de la sobredeterminación Zavaleta Mercado en su lectura también de Althusser. Es decir, mientras que la visión del Qiname, de la continuidad, de lo atómico y de los momentos es lo fundamental, para Zavaleta Mercado, como lo dice bien, en El poder dual, texto de 1977, ya estoy, a mi modo, si bien el Estado es la síntesis de la sociedad y si en efecto la base económica determina a lo último, a la superestructura política, debe haber un Estado complejo, pertinente. Después vamos a ver cómo el sistema estatal puede ser más progresista que la base económica, a lo que sin embargo debe pertenecer o corresponder en último término. Es decir, está explicando aquí Zavaleta Mercado que en realidad la constelación de la complejidad se da en la pugna de la constelación de las formas del Estado. Y esas formas del Estado, retomando la idea tanto de decalage, o sea, de desfase de Althusser,
como la idea de sobredeterminación, o sea, de la independencia de la superestructura con respecto a la estructura, es decir, a la base económica, ¿no? Se da en las sociedades complejas. Es decir, que ahí viene su concepto de abigarramiento. Dice, sobredeterminación y abigarramiento. Sí. Las formas de poder están determinadas, diría, para concretar Zavaleta Mercado, por la complejidad de la formación social, por su modo de combinación interna. Esto es bien importante. O sea, aquí cuando recoge el momento de sobredeterminación, lo que quiere trabajar Zavaleta Mercado es la noción de cómo se da un Estado abigarrado, y el momento de la unificación de la totalidad para Zavaleta Mercado, como para todos estos marxistas, es la constitución del Estado. Y Zavaleta Mercado lo va a mirar concretamente en el caso boliviano en cómo se va constituyendo lo nacional popular. O sea, el concepto clave ahí es lo nacional popular, ¿no? Y dice, cada forma social tendrá así una clase de determinación particular sobre las variaciones de su entrecruzamiento entre los modos de producción, pero también cada Estado tendrá en la superestructura un modo característico de recibimiento de la determinación. Finalmente, cada superestructura desarrollará una diferente capacidad de réplica a su entorno. Es decir, cada Estado tendrá una forma crítica de encuentro. No quisiera saltarme ya a la definición de Estado abigarrado, que dice, ¿no? Que son las formas primordiales sobre las que trabaja, es decir, los momentos fundamentales para Zavaleta Mercado son los momentos de la crisis. El momento abigarrado se da en dos momentos, dice, el momento de la crisis, que es el momento de la no solidificación, y luego el momento de la solidificación posterior a la crisis. Y ese momento se puede analizar, dice él, a través de las formas primordiales en el momento constitutivo. Entonces, ya se ha acabado, por favor, 2 minutos. 2 minutos. Ya no he llegado Sí, ahí está claro. Las formas primordiales en el momento constitutivo. Dice, mientras más retraso hay en la formación de la unidad nacional, más posibilidades que los resabios o resacas, aunque subsistiendo por debajo del modo de producción dominante, se mantengan, sin embargo, relativamente aislados, reminiscencia a los átomos. En este sentido, la verdad de todo Estado tendría dentro de sí, y no solo en las épocas de crisis, una cierta dualidad de poderes. La situación de crisis prerevolucionaria no haría sino que aflote la deblez esencial de tipos de estados, los estados abigarrados. Es decir, en otras palabras, la noción de sobredeterminación se la puede plasmar en la noción de estado abigarrado de René Zavaleta Mercado, y luego se complementa en la noción de lo multisocietal en Luis Tapia. Gracias. Bien, gracias a la compañera Galia, que es de acá también de la universidad. Y para continuar, se me perdió acá el programa. Para presentar a Fernando Molina, que también es de la Universidad Mayor de San Andrés, y el título de la presentación de su ponencia es Zavaleta y Althusser, perfiles de una influencia. Muy buenos días, muchas gracias a los organizadores. Bueno, seguramente reflejando el hecho de que el Congreso se realiza en La Paz, esta mesa ha presentado diferentes ponencias
tratando de relacionar a Althusser con Zavaleta. Estas ponencias, sin embargo, han hecho una relación teórica entre estos dos pensadores, ya que si uno piensa desde una perspectiva de historia intelectual, como voy a intentar hacer yo, va a encontrar con que Zavaleta no era althusseriano, mucho menos. Creo que el hecho de que se trate de una relación teórica, la que presentan mis colegas, se nota, por ejemplo, en el que se relaciona a un Althusser viejo, un Althusser viejo con Zavaleta, siendo que Zavaleta, por razones biográficas, no pudo conocer a Althusser viejo, sino solamente al Althusser de la revolución teórica de Marx y de Para ver el capital. Bien, voy a presentar entonces mi ponencia de historia intelectual. Los estudiosos del pensamiento boliviano coinciden en que René Zavaleta, que nació en Oruro en 1937 y murió en Ciudad de México en 1984, fue el más importante y creativo teórico marxista boliviano. Exiliado en México en 1973, reflejó la influencia de Gramsci, cuyo pensamiento era difundido allí por el argentino José Aricó, de quien fue amigo cercano. También conoció y asimiló, y en ocasiones rebatió, la producción de otros marxistas renovadores de la época, como Althusser. En su artículo Las formaciones aparentes de Marx, que es de 1978, tiene como referente implícito primero y al final explícito el trabajo de Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, que se publicó, como ustedes saben, en 1970. Las formaciones aparentes constituyen no exactamente una respuesta, pero sí un eco crítico de ideología y aparatos ideológicos de Estado. Esto puede verse por la temática que comparten estos trabajos, que es el capítulo de la ideología dentro de la teoría marxista del Estado. Esta teoría era uno de los principales intereses teóricos de Zavaleta. Segundo, se puede ver también esta relación por la estructura de ambos textos, que resulta indudablemente análoga. Igual que había hecho Althusser 8 años antes, Zavaleta comenzaba por lo que el primero llamaba la, cito, metáfora tópica, cierro la cita, del prólogo de la Constitución a la crítica de la economía política que publicó Marx en 1859. Esto es, la descripción marxista de la sociedad como un edificio de 3 niveles. Una base, que es el modo de producción, y 2 pisos superestructurales, el político-jurídico y el de la ideología, que son soportados por la base, es decir, que reciben la eficacia causal o la determinación de ésta. En sus respectivos textos, Althusser y Zavaleta buscaban superar el determinismo económico que había estado asociado a esta tópica desde el comienzo del marxismo. Lo hacían con diferentes estrategias expositivas. Althusser se remontaba a un trabajo anterior, evocaba la tesis que había expresado por primera vez en uno de los ensayos de la Revolución Teórica de Marx de 1965 sobre la contradicción y la sobredeterminación. Esta tesis sostiene que en Marx la sociedad está atravesada de muchas contradicciones disímiles y simultáneas, tanto económicas como políticas e ideológicas. Por tanto, la determinación se da simultáneamente en varios sentidos. Por otra parte, en cada momento histórico hay una fuerza que sobredetermina a las otras. Esto de la sobredeterminación, como saben ustedes, es un concepto sacado del psicoanálisis. En su texto, Zavaleta asentía implícitamente ante esta forma de analizar y, en alguna medida, de diluir el problema de la causalidad social. Zavaleta también refería su análisis al mismo fenómeno del que Althusser partía
en su teorización sobre contradicción y sobre determinación. Este fenómeno era la revolución social, que para Zavaleta constituía una catástrofe superestructural que se movía en la diversidad y no en la media ideal, que para él era el modelo abstracto del capitalismo. Cito ahora a Zavaleta, dice: por tanto, en la revolución no caben para ella, para la revolución, leyes herméticas. Cierro cito. Para Althusser, la revolución rompía el eslabón más débil del capitalismo, una fragilidad que dependía de múltiples fuerzas dinámicas y no era un evento programado por una ley dialéctica de tipo hegeliano. Claro que Zavaleta intentaba enfrentar al determinismo marxista de una manera más pormenorizada y con un variopinto conjunto de argumentos en los que usaba un vocabulario muy distinto del de Althusser, un vocabulario más historicista que estructuralista. Para Zavaleta, la ideología es conocimiento, aunque un conocimiento vulgar, pues no cuestiona al mundo que representa. En cambio, es, cito, conocimiento que es a la vez reconocimiento. La ideología es a la vez identificación. Fin de cita. Otra cita de Zavaleta: para los móviles masivos se conoce cada vez que se cree que se conoce. La falacia misma es una forma de verdad. Fin de cita. Por tanto, la ideología es, en Zavaleta como en Marx, una mentira, una falacia, una formación aparente. De ahí el nombre del artículo que estamos analizando. Pero eso no le interesa porque, gramscianamente, lo que realmente importa es su capacidad de ser tomada como verdadera y de convertirse en lo que él llama un prejuicio de masas, es decir, de organizar una mayoría de efecto estatal, que era la forma en que se refería a la posibilidad de hacer una transformación revolucionaria. Lo que importa de la ideología en Zavaleta, entonces, es su uso para la hegemonía. Por supuesto, es gramsciana la diferenciación entre conocimiento vulgar y conocimiento culto, así como también es gramsciana la afirmación de que entre ambos, entre el conocimiento vulgar y el conocimiento culto, no existe más que una diferencia de grado, como creía Zavaleta. ¿Qué decía Zavaleta? Cito: la desmitificación de la ideología, es decir, su transformación de cobertura de la realidad en mensajes de profundidad social, permite obtener ciencia social. O sea, de la ideología desmitificada se saca la ciencia social. Althusser, por supuesto, hubiera considerado ideológico este planteamiento, ¿no? Porque es un discurso según el cual la ideología falla por ser conocimiento que no revela una realidad externa. Es decir, falla por no ser verdadera, y en cambio la ciencia al mismo tiempo conoce aquello que la ideología no alcanza a ver, eso que Zavaleta llama la profundidad social. Como ustedes saben, Althusser creía que lo primero que delataba una teoría como ideológica era la suposición de que era mejor que otra porque veía lo que ésta no veía, como si el objeto del conocimiento fuera algo situado al exterior del proceso del conocer, algo que este proceso debe conquistar mediante avances cada vez más profundos, y no un objeto producido por el mismo proceso del conocimiento. Esto está totalmente desarrollado en los dos libros de... Por supuesto, yo estoy hablando del joven Althusser porque es el que puede interactuar con Zavaleta, ¿no? Althusser pensaba la ideología y la ciencia en su relación con el sistema de pensamiento, no en su relación con una realidad metafísica exterior. Este es justamente el estructuralismo de Althusser, ¿no? Es decir, la ideología y la ciencia en relación con el sistema de pensamiento y no con una realidad metafísica exterior. Además, Althusser creía que entre ideología y ciencia no había una fina línea de condensación o densificación del conocimiento como Gramsci y como Zavaleta, sino que él creía que había un corte epistemológico. Por tanto, podemos concluir que las problemáticas de estos dos autores, Althusser y Zavaleta, no son conmensurables
entre sí. A pesar de ello, Zavaleta tomaba de Althusser la definición de ideología como, cito, conocimiento que es a la vez reconocimiento, la ideología es a la vez identificación. Esta definición se parece mucho a la del filósofo francés, que, como se sabe, describía la ideología como una apelación emitida por los aparatos ideológicos de Estado a los individuos a quienes convertían, cuando estos respondían a ella, en sujetos, en el doble sentido del concepto. Por un lado, eran sujetos, es decir, seres reconocidos y reconocibles en la ideología, que se identificaban en esa ideología, y por el otro lado, estaban sujetos a la ideología que al producirlos los controlaba. Como dice Zavaleta, coincidentemente con Althusser, cito, la ideología tiene a la clase. La ideología tiene a la clase más que la clase tiene una ideología. Además de su definición de la ideología que ya hemos esbozado, Althusser establecía el papel del Estado como productor ideológico, justamente en el texto al que Zavaleta se refiere, ¿no? Este es el punto en el que Zavaleta pasa de la referencia implícita a la crítica abierta a la ideología y aparatos ideológicos de Estado. Como se sabe, este influyente texto del filósofo francés señalaba que en primer lugar estaba un aparato de Estado, entre comillas, aparato de Estado, ese mismo aparato del que tradicionalmente hablaba la teoría marxista, y lo definía como un aparato de la clase dominante. Este aparato incluía los cuerpos represivos, como el ejército y la policía, y los cuerpos propiamente políticos, como el parlamento, el gobierno, las leyes, etc. Su funcionamiento era principalmente, pero no exclusivamente, coercitivo. A continuación, Althusser explicaba que el Estado era más grande que este aparato tradicional de la teoría marxista. También se desplegaban otros aparatos que de forma paradójica operaban principalmente en el campo privado. Estos aparatos eran la escuela, las iglesias, los sindicatos, la familia, etc. Tales aparatos privados trabajaban principalmente con ideología, pero siempre poseían un lado represivo. La ideología en los aparatos era disímil. Había ideología educativa, ideología familiar, etc. Y a veces aparecían contradicciones internas entre los aparatos. Pero estas eran insustanciales, según Althusser, porque el conjunto estaba unificado por la, comillas, ideología de la clase dominante, comillas, ¿no? Así, concertados por la ideología de la clase dominante, estos aparatos garantizaban la reproducción de las relaciones de producción, es decir, la explotación del hombre por el hombre, la explotación social. En su trabajo, Zavaleta desaprobaba este esquema althusseriano, con unos párrafos abstrusos en los que expresaba lo que un editor de Zavaleta, Mauricio Sousa, llama la poca paciencia de Zavaleta con Althusser, ¿no? Generalmente estos párrafos muestran, en general, digamos, estos párrafos muestran que se sentía más cómodo Zavaleta con teorías más subjetivos humanistas que con el estructuralismo althusseriano. Sin embargo, de estos párrafos se pueden extraer los siguientes dos argumentos. Primero, según Zavaleta, el esquema althusseriano implica una confusión entre Estado y sociedad. ¿Cómo unos aparatos ideológicos privados pueden operar como si fueran estatales? La respuesta de Althusser, porque los unifica la ideología de la clase dominante, según Zavaleta, está vacía de contenido. El segundo argumento de Zavaleta: el esquema althusseriano menosprecia al cuerpo político, gobierno, parlamento, que sintetiza al Estado al mismo tiempo que el Estado sintetiza a la sociedad. Tras estas objeciones, el teórico boliviano planteaba su propio esquema, para él el único realista. En este esquema, los llamados aparatos ideológicos son mediaciones, así los llama él, mediaciones, entre la sociedad y el Estado. Estas mediaciones garantizan la conducción de la sociedad según el mando estatal, que es el de la clase dominante. Para que esto ocurra, el aparato de Estado, en particular el cuerpo político, ese Estado
tradicional que llamó Althusser aparato de Estado. En particular, la parte relacionada al Parlamento, las leyes y el gobierno, que Zavaleta llama Estado a secas, controla y guía estas mediaciones privadas que el althusserismo se llama aparatos ideológicos. Mediante un concepto que plantea Zavaleta, que es muy curioso, que se llama la circulación de la plusvalía. Así lo define. ¿Qué quiere decir al final? A través de la computación económica, ¿no? Entonces, el Estado, el aparato estatal tradicional, controlaría estos otros aparatos ideológicos a través de la cooptación económica y también de la hegemonía ideológica en el sentido gramsciano, ¿no? Es decir, una irradiación ideológica desde el Estado hacia esos aparatos ideológicos. En suma, la conducción de la sociedad es realizada por las mediaciones, las cuales están conducidas a su vez por la política, que en Zavaleta es una categoría no invariante, sino historiada y relativista. Y aquí hay una diferencia importante con Althusser, ¿no? Para Zavaleta, como ha señalado la compañera Laura, perdón, la política es la manera que tiene la libertad de los hombres de insertarse en la determinación de la historia, ¿no? Estamos, por tanto, ante un esquema no estructuralista y que abre un espacio específico a la lucha de clases, algo que no ocurría con el de Althusser joven, como se le criticó mucho en su época. La visión del francés, en su genial coherencia, era monolítica y finalmente determinista, ya que no dejaba lugar para otro sujeto que el sujeto sujetado por la ideología dominante. El debate al que hemos pasado revista aquí se inscribe en el giro gramsciano de la izquierda latinoamericana a fines de los años 70 y en lo que Aricó llamó el hartazgo del althusserismo en esa época, ¿no? ¿Por qué? Porque el althusserismo había sido la corriente predominante a fines de los 60 y a primera mitad de los 70. Es decir, los latinoamericanos, los marxistas latinoamericanos eran althusserianos hasta ese giro gramsciano de finales de los 70. Ese giro gramsciano fue en parte anti-althusseriano. En la radicalización latinoamericana de los 60 y de las primeras mitades de los 70 se vinculó inicialmente con el pensamiento de Althusser, aunque de una forma más superficial y político-propagandística que genuinamente teórica. Según Aricó, el estructuralismo y el cientificismo del joven Althusser resultaron ideales para reemplazar el marxismo estalinista, que entonces se había desprestigiado a los ojos de los militantes. La adopción de Althusser impidió que se produjera un vacío ideológico, son ideas de Aricó, ¿no?, en las filas de la izquierda latinoamericana, que en ese momento vivía una suerte de tercer periodo, para usar la referencia a la internacional comunista, un tercer periodo o periodo ultrista, lo que se expresaba en el estallido de focos guerrilleros en distintos puntos del continente, como saben, incluyendo Bolivia en 1967 y 69. Aunque Zavaleta fue influida por esta radicalización, Zavaleta se hace marxista saliendo del nacionalismo revolucionario justamente en esta época. Zavaleta solo participó tangencialmente en la ilusión foquista, es decir, en el apoyo a las guerrillas. Lo hizo, pero de una manera más bien distante, ¿no? Y por tanto, sus vínculos con el althusserianismo fueron mucho más tenues que los de otros marxistas bolivianos que se inclinaban más a la práctica que Zavaleta. Después de esto, es decir, de este althusserianismo, los latinoamericanos, según Aricó, se hartaban de este programa político y de sus fórmulas universalistas, de su ciencia, de su cientificismo, su teoricismo, y se volcaban al historicismo y a la comprensión singularizada de sus sociedades. En este giro
cumple un rol importante el papel del pensamiento de Gramsci y como seguidor de ese pensamiento el marxista boliviano René Zavaleta. Muchas gracias. Bueno, es el momento para las preguntas, algún comentario. Tenemos algunos minutos. Así que, bueno, Carlos, vamos a ver cuál pregunta también. Sí, acá, mira. Perdón, que la presentación, no sé, el Fernando Molina. quería comentar, Fernando, lo que la cuestión que vos decías recién, cuando hablabas de la crítica de la Althusser, en relación a la concepción de Althusser, la formación del Estado y sociedad, está mucho. Sé que Zavaleta introduce, no mucho la hora de Zavaleta, el concepto de mediación. No tomaste partido, yo quería dar mi opinión, tenía, porque es curioso que a mí me resulta curioso en mi posición que critica el Althusser con ese concepto cuando es un concepto que propio de Althusser critica, por ejemplo, con Massart, que dice que por las mediaciones, por la crítica de Althusser es que, bueno, la idea de mediación, la idea de praxis, busca la ilusión de restituir cierta unidad. Y en ese lugar pareciera una impresión de que permite pensar menos la lucha que introducir la ilusión de la clase. No permitiría pensar, por dar el caso del joven Althusser, de la revolución, la diferencia entre ideología primaria y ideología secundaria, que es el lugar a los chirridos, las elecciones y demás. Entonces, básicamente quería preguntar tu opinión sobre esa crítica, más allá de que yo creo que sí, la distancia entre los autores, sobre la introducción del concepto de mediación y la necesidad de leyes. Gracias. Después, sí. Allá, por favor. Quisiera también hacer una pregunta para el profesor Fernando Molina. Es un elemento fundamental en la última obra de Zavaleta incompleta, lo nacional popular, este tema de la existencia de temporalidades alternas entre las distintas clases sociales, entre los distintos movimientos. Hace mucha preocupación entre la diferencia de temporalidad entre el movimiento obrero y las comunidades indígenas, ¿no? Cuando afecta al proceso de crisis y otras cuestiones. Yo tenía entendido que esta idea provenía este enfoque provenía de Althusser, justamente, a través de su análisis, cuando trabaja en la Revolución Teórica de Marx, la existencia de temporalidades distintas para distintas clases sociales, aunque en el caso de Althusser es un trabajo más abstracto. No sé si considera que si hay una influencia ahí o si había otro camino de influencia. Nada más. Vicente. Sí, mi pregunta es para Natalia. ¿Se fue? Se fue, lamentablemente. ¿Sí? Sí, una pregunta muy particular. Zavaleta trabaja una idea de ideología entendida como la encarnación, toda una forma que tiene el capitalismo en sí mismo para producir mistificación. No es un engaño exterior, sino que es la forma de desarrollo del capital, es de carácter politizante. Entonces, si Molina no va a tomar esta parte, lo puede aclarar. Por un lado, Althusser también trabajaba la ideología en un modo externo, también formaba parte de la realidad, cambios de ideologías también en la realidad física. Eso es todo que aclarar. Sí. Para la profesora, si nos podría explicar tal vez por la relación que había entre Althusser y el concepto de lo multisocietal de Platón, por favor. Sí, una cuestión cuando yo quería con eso la cuestión del sujeto, o eso es lo que he vivido, que aparentemente el sujeto y la conciencia es una cuestión determinada, cambiable, inmutable. Creo que hay que considerar una cosa, que el tratamiento del sujeto que hace la conciencia es una teoría general, no de los aspectos particulares. Hay ensayos de biología biológicos que establecen esta diferenciación. Él no hace una teoría particular de las ideologías,
necesario, porque es un nivel más concreto, más con ciertos abordajes, por ejemplo, sobre el derecho, un elemento céntrico que está en ideología para los de Estado, el puedo plantear un sujeto particular del derecho, y su funcionamiento dentro de la ideología, que es el sujeto de derecho, propiamente dicho, como un sujeto que se le otorga ciertas particularidades para existir y que consigue ciertas interpretaciones. Es decir, todos los ciudadanos se constituyen al final como sujetos de derecho, parte de un ordenamiento jurídico establecido que condiciona sus prácticas concretas. Entonces, tal vez habría que diferenciar, hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que plantear las percepciones de la acusación como cuestiones únicas, inamovibles e indefinidas. La acusación trabaja cuestiones generales, que son una temática sobre ideología, los aparatos ideológicos, pero trata de avanzar poco a poco, especialmente en respuestas, como el texto que se publicó, notas sobre los aparatos ideológicos, donde él abarca otros aspectos, como el aparato político ideológico, el aparato político de Estado y el aparato ideológico de Estado político, que son dos diferentes temas que él avanza para poder explicar cómo funciona específicamente la ideología en fenómenos concretos y con sujetos particulares. Bien, muchas gracias. Entonces, bueno, aprovechar de hacer una pregunta para que me puedan responder 5 minutos más. Bueno, perdón, claro, no es un trabajo de ver la diferencia o semejanza entre los pensadores, sino que recoger los conceptos que van enriqueciendo el análisis, sobre todo de las formaciones sociales actuales. Entonces, si tú puedes volver a la idea de complejidad gitana, por ejemplo, o esa oreja a partir de la discusión que se está generando, y indicar precisamente el valor que tiene para el análisis de las formaciones sociales, de la sociedad hoy, el valor que tienen estos conceptos de estos tres autores que, claro, tienen sus diferencias. Por supuesto. Eso, entonces, en el mismo. Bueno, gracias por la pregunta, Marcelo. Entonces, me interesa en hacer la revisión de estos dos autores, Quijano y Zabaleta, es buscar respuestas con una cuestión muy actual, la situación de la extrema derecha hoy en América Latina, sobre todo en los países dependientes o periféricos, como quieran. Adentrar en la polémica del fascismo periférico, fascismo dependiente, que por ejemplo Zabaleta entró en esta polémica en la época de las dictaduras militares y consideraba que por lo menos en Bolivia no había este elemento fascista, sí, pero no un carácter fascista, no era una definición correcta para él. Y entonces para mí es importante revisar estos autores porque ellos hablan justamente de lo que yo había planteado en mi blog, que el blog también hablaba de estas diferentes temporalidades que tienen mucho que ver con situaciones amigarradas, y esta tormenta había sido muy importante para la generación, ¿no?, del fascismo y del nazifascismo, que son choques de contradicciones entre estructuras y sectores muy desarrollados desde el punto de vista industrial y capitalista, y otros sectores en otras temporalidades, ¿no? Y esto también está un poco en Kansas cuando habla de la ascensión del fascismo en los celos débiles de la cadena imperialista, de los enlaces débiles, ¿no? Entonces, por esto vine buscando la heterogeneidad estructural en nuestros países y el agarramiento, hice la comparación, donde descubro esta diferencia fundamental entre estos dos autores, que respecto a la cuestión del eje dominador, el eje hegemónico, que me parece que está presente, que es el capitalismo monopólico para Quijano, pero no para Zabaleta. Pero recordando que creo que Quijano está hablando más de América Latina de forma más amplia y Zabaleta más centrado en Bolivia. Zabaleta predomina
que hacerlos dialogar los autores. Es decir, ya, yo estoy consciente que Zavaleta en el poder dual no lee sobre el materialismo del encuentro, ¿no? Sin embargo, el objetivo fundamental era mostrar cuáles eran las pistas en ese último Althusser que luego también estaban presentes en Zavaleta Mercado. Entonces, el concepto para mí, el concepto clave que se va articulando, la continuidad, vamos a decir así, de la noción de la sobredeterminación relacionada con la noción del abigarramiento, está fundada en tratar de ver las complejidades en dos momentos. En el momento de su instauración, que es en el que todavía podría hablarse de una cierta exterioridad y ahí sí de una aleatoriedad, y en el momento luego de su consolidación. Y creo que los tres autores hacen esa diferencia de tiempos que para mí, como les decía, es el elemento central del análisis político. Es decir, comprender las realidades complejas en una diferenciación de su condición estructural consolidada, ¿no?, en su interioridad, diría Althusser, en su constitución abigarrada, concreta, peculiar, diría Zavaleta Mercado, de los estados aparentes, que yo ya no voy a tematizar, y de el estado fundamentalmente concebido en esta combinación de tiempos diversos, culturas diversas, por lo tanto, dice Zavaleta, desfases diversos entre esas superestructuras al interior, ¿no?, como entidades moleculares. Cada modo de producción en el interior de la sociedad abigarrada funciona en sus propios desfases interiores entre estructura y superestructura. ¿Y por qué? Porque hay modos de producción que se están relacionando. El salto de la sobredeterminación de la que hablaba Althusser, que relacionaba Estado, sociedad civil, y luego ese decalaje entre Estado y sociedad civil es amplificado por Zavaleta Mercado con la definición de Estado abigarrado, pero ya con modos de producción que se sobredeterminan unos sobre otros, que lo dijo también Althusser, y es complementado en Luis Tapia cuando introduce una diferencia central que él señala, que es la diferencia central entre abigarramiento de Zavaleta y lo multisocietal, para completar la pregunta. Y esa diferencia está en que, evidentemente, las sociedades abigarradas son aquellas en que la constitución colonial histórica de la misma, ya pasado su momento constitutivo, no permite un desarrollo no dominante y desigual de unas sociedades con otras. Pero Luis Tapia, avanza señalando que en realidad lo multisocietal no concluye en ese desfase desigual y en la sobredeterminación, por ejemplo, del capitalismo versus las sociedades agrarias, que diferencia Zavaleta, sino que hay la posibilidad de avanzar a una visión de constitución del Estado que tome como ventaja la multisocietalidad, es decir, la condición multisocietal, multicultural, la condición de diferentes modos de producción, quitándole el dislocamiento de la dominación de un modo sobre otro. Es decir, la diferencia crucial es el avanzar de la noción de abigarrado negativa, propia de la visión colonial, de la construcción de los estados coloniales, a avanzar a una noción de lo multisocietal en la que la posibilidad del atenuamiento, vamos a decir así, de la dominación de una cultura sobre otra, se da en los hechos. En los hechos, y hace referencia precisamente a que en las sociedades andinas, sobre todo en la región andina boliviana, existen pues formas de gubernamentalidad, ¿no?, se llama así, formas de direccionalidad y de visión hacia dónde van las relaciones sociales existentes, que corren en paralelo y que muchas veces retoman la gubernamentalidad, es decir, la relación clásica de dominación, que la visión capitalista entre el Estado y
la subordinación de la sociedad civil. Los aparatos ideológicos de Estado mucho más, ¿ven? Pero que existen también, no hay esa determinación absoluta, esos desfases que permitirían la constitución precisamente de lo multisocietal, no con simple y llanamente dominación absoluta, falta de, entre comillas, acción política posible. Aquí lo que he querido tratar de mostrar todo el tiempo es que aquí no hay el cierre, y en Althusser, mencioné en Zabaleta, y mucho menos en Tapia, ¿no? De las salidas de la gobernanza de la coyuntura multisocial, ¿no? La gobernanza en el sentido de hacia dónde va lo político y cómo puede un momento político de crisis dirigir el proceso social, montándose unas realidades sobre las otras y sin la determinación colonial. Esa es la definición, es decir, la pérdida de la determinación colonial, de la sobredeterminación colonial, se podría dar a través de lo multisocietal. Ya terminé la pregunta. Por supuesto, es absolutamente legítimo hacer análisis teóricos de diferentes autores, sin necesidad de detenerse mucho en factores más históricos. El propio Althusser, ¿cierto? El profesor, en algún momento nos inventó humanos, ¿no? Para producir su teoría, ¿no? Con Zabaleta ocurrió lo mismo en el campo del pensamiento boliviano. Se han hecho muchísimos análisis teóricos. Mi propósito es abordar a Zabaleta desde la perspectiva de la historia intelectual para mostrar aquello que no pudo pensar, que no es, por supuesto, la verdad sobre su pensamiento, sino simplemente es otra interpretación, pero una interpretación históricamente fundada. Porque, por ejemplo, se habla mucho del abigarramiento de Zabaleta, ¿no? Y se lo muestra como si fuera un autor postmoderno, es decir, que es feliz del abigarramiento, pero más de Zabaleta era marxista. Para él el abigarramiento era un problema, era una dificultad, ¿no? Entonces, se pierde mucho en los estudios de Zabaleta la perspectiva marxista, que era, sin embargo, el marco teórico en el que se va a ver esa, ¿no? Por supuesto que hay muchos Althusseres, ¿no? Por decirlo así, en relación al compañero que ha expresado muy doctamente otras opciones. Yo me refería simplemente al Althusser de 1970, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, nada más, ¿no? Que hace esta, como tú dices muy bien, esta definición de la ideología en general. Podríamos diferenciar, porque este es un resumen, ¿no?, de la ponencia. En la ponencia trato de una diferenciación. Podríamos decir que Zabaleta toca las ideologías específicas según formación social, ¿no? Mientras que Althusser es el filósofo que habla de la ideología en general. Esa es una otra diferenciación, digamos, ¿no? Pero no he podido exponer. Después, bueno, en cuanto a que Althusser habla de la ideología como algo material, sí, tiene toda razón el compañero. No he tenido tiempo tampoco en mi ponencia explico eso, y Zabaleta se suma a eso. También dice que la ideología es algo material, en el mismo sentido que Althusser, es decir, porque está en eso, en las personas. Es decir, la ideología no son ideas para Althusser, sino es el pensamiento concreto de los sujetos, ¿no? Entonces, eso falta, sin duda. En cuanto a la definición de ideología, para ya terminar, antes de eso, las temporalidades distintas, sí, evidentemente Zabaleta usa varios conceptos de Althusser, ¿no? Pero eso no significa que se suma a la concepción estructuralista de Zabaleta. Para mí, hacerlo de una forma, si me disculpan así, expedita, fue gramsciano, no fue Althusser, ¿no? Y es más, tuvo la misma actitud de los gramscianos frente a Althusser, ¿no? Es decir, se criticó de teoricista, ¿no? Que era la crítica que estaba vigente en los años 70, como ustedes saben muy bien, ¿no? Entonces, pero él usa sobredeterminación, por ejemplo, ¿no? Sin nunca hacer una etiología, digamos, de ese uso, ¿no? Usa sobredeterminación en lugar de determinación, usa aparatos ideológicos, usa temporalidad
pero no las incorpora, o sea, las incorpora a su propio pensamiento, que es más de tonalidad historicista. Para los que no saben, no son bolivianos, no conocen esta obra máxima de Zavaleta, la Nacional Popular en Bolivia, es un análisis de la historia de Bolivia, buscando sus momentos constitutivos. Es un análisis plenamente gramsciano, pero que incorpora diferentes autores, no solamente a Althusser, sino también a Lukács, ¿no? Y ya para terminar, entonces, para responderte que tal vez tu pregunta me sobrepasa un poco mis conocimientos, pero yo te puedo decir que Althusser o que Zavaleta tenía una visión empirista de la historia y de la sociedad, que está hegeliana, ¿no? Lo hegeliano le viene de Hegel, o de Gramsci, ¿no? A través de Gramsci le llega lo hegeliano, la visión de lo subjetivo y lo objetivo, lo dice en este mismo texto, ¿no? Es decir, que encuentra esto que le acusaban a Gramsci de idealista, ¿no? Es decir, que finalmente lo importante es la intersubjetivización, ¿no? Y esa es una concepción hegeliana. Por lo tanto, ya está polarmente diferenciada de Althusser, ¿no? Y segundo, que cuando ya habla de la teoría del conocimiento, repite a Lenin, ¿no? En muchos casos, es decir, es empirista, es lo que Althusser critica de Engels y de Lenin, ¿no? La visión de una realidad externa, ¿no? A la que se refleja en la mente por medio del conocimiento. Eso está también en Zavaleta. Entonces, no es raro que use mediaciones, por ejemplo. Perfecto. Con un aplauso concluimos.